Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Bienvenidos una vez más a su programa Salud para Todos en este espacio de nuestro canal Teleamiga Internacional, saludando a todas las personas que nos ven en distintos países donde llega la señal de Teleamiga Internacional. También ustedes que nos ven en diferentes ciudades de nuestro país. Yo quiero entonces abrir nuestras líneas telefónicas en el día de hoy, el 287-8355, nuestra línea nacional gratuita 018-115-116. Vamos a hablar de un tema muy importante, la depresión. Se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, abatido o derrumbado. La mayoría de las personas nos hemos sentido de esta manera en algún momento de nuestra vida. La depresión clínica es un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren en nuestra vida diaria. La depresión también es una enfermedad del alto incremento en el mundo actual. Hoy es frecuente que un porcentaje entre el 5 y 10% de los menores la presenten. Al igual que los adultos, tanto los niños como los adolescentes pueden presentar problemas en el estado de ánimo, presentando sintomatología que genera malestar y altera el desarrollo de la vida cotidiana. En el niño existe una multiplicidad y variedad de síntomas indicadores de una depresión, como son agitación, trastornos del sueño, modificaciones en el rendimiento escolar, retraimiento social, malestar somático, pérdida de la energía habitual o modificación del apetito. Lo más frecuente es la agitación, sobre todo cuando tienen que realizar tareas. No puede estar quieto, se enfada por todo, señalan los padres, alternándose con momentos de ensimismamiento o desinterés. Los episodios depresivos aparecen a veces en el transcurso de un acontecimiento que tiene valor de pérdida de duelo, separación de padres, muerte de un abuelo. Cuanto más pequeño es el niño, más se sitúa la sintomatología de la depresión en el ámbito de las conductas psicosomáticas, como la anorexia y trastornos del sueño, principalmente, o diarreas, eczemas o asma secundariamente. Entre los 3 y los 6 años ocupan el primer plano del aislamiento, retraimiento, junto con la agresión, inestabilidad y agitación, alterándose las adquisiciones sociales propias de la edad, como el juego compartido o la autonomía en los hábitos higiénicos. En el adolescente, la depresión es muy frecuente, estrechamente vinculada a las modificaciones psicoafectivas propias de esta edad. Las chicas pueden manifestar su malestar por medio de preocupaciones sobre la imagen corporal, los chicos por conductas agresivas, descargando así la tensión que sienten o en relación a la imagen negativa que tienen de sí mismos. Para regular la depresión es importante evaluar el estado de ánimo del niño, del adolescente de una manera amplia, con un análisis profundo de las áreas afectadas, favoreciendo la regulación emocional. Abordaje familiar dirigido a hacer comprender la sintomatología de la depresión y su valor dentro de la dinámica de funcionamiento familiar. Establecer una relación terapéutica de ayuda, favoreciendo un clima de colaboración y de entendimiento, aproximándonos al origen del problema depresivo. Por último, diseñar un plan de tratamiento psicológico contra la depresión adaptada a las necesidades de cada caso en particular, comenzando por la resolución de los problemas que generan más incapacidad en el ámbito familiar, escolar y social. Dotar al niño adolescente de herramientas y recursos que le ayuden a combatir la depresión, modificando creencias disfuncionales que contribuyan a su malestar, aumentando su autoestima y su autonomía. Muy bien, vamos a tener una especialista en el día de hoy que nos va a hablar sobre este tema, pero la vamos a conocer después de una pausa.
Estamos de vuelta con ustedes. Quiero que ustedes también conozcan el perfil de nuestra entrevistada del día de hoy, de nuestra especialista que nos va a estar hablando sobre este tema tan importante. Yo pienso que todos los televidentes que nos están viendo en este momento, en algún instante de su vida han sentido lo que es la depresión, y creo que es un trastorno que ninguna persona desearía vivir. Entonces conozcamos a nuestra especialista, ella es Isabel Cristina Betín, psicóloga educativa de la Universidad de La Sabana. Ahí está su número de contacto para que nuestros televidentes también lo anoten desde casa. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida a Salud para Todos. Muchas gracias. Yo creo que es importante iniciar hablando de qué es la depresión, doctora. Ok, la depresión es un trastorno afectivo, es un trastorno del estado de ánimo cuando tú pierdes los deseos de vivir, el deseo de conversar, el deseo de oír música, no sientes ningún placer por nada, eres apático, es un trastorno del estado de ánimo. En un inicio en el programa yo hablaba que nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido de esta manera, tristes, abatidos, derrotados, pero yo pienso que es una situación externa. Por lo general siempre es por una pérdida de algo, nuestra pérdida de un ser querido, el trabajo, y creo que en algún momento va pasando, pero hay veces que esta depresión es crónica y es porque también viene de un antecedente genético. Okay. Hay personas indudablemente que tienen un antecedente genético, puede ser heredado de los abuelos, de los padres, y hay una depresión que es situacional, entonces es la que se relaciona empieza con la tristeza, y mínimo, si tú estás mínimo 2 semanas con unos síntomas ya de un hundimiento emocional y todo, ya estás empezando en una depresión menor que tienes que trabajar para evitar que llegue a una depresión mayor. Pero genéticamente sí hay un componente importante, por eso se usa la medicación cuando también tienes algo en la parte fisiológica. También tiene que ver con una hormona de nuestra felicidad que creo que es la serotonina. Sí. Por falta de esa hormona la dopamina que empezamos a generar este tipo de trastornos. Sí, sí. Entonces, claro, son sustancias que le hacen falta al cerebro y automáticamente el organismo empieza a pedir como esa ayuda externa, esa ayuda química que a la gente a veces le da mucho miedo porque dicen, no, medicación, qué pereza, las secuelas, todo, pero fíjate que a veces uno sí la necesita ese químico para poder activar el cerebro y que esté uno en mejor estado emocional. Creeríamos que esta enfermedad solamente se presenta en adultos, pero hoy en día, en la actualidad, estos casos se han presentado también en nuestros niños y van en aumento, y creo que también es una situación preocupante. ¿Por qué en nuestros niños y adolescentes se está presentando esta enfermedad? Bueno, pueden haber muchas causas, como decíamos, la parte genética, la parte fisiológica, también la parte ambiental. Ahora estamos expuestos a unas situaciones, por ejemplo, hace poco atracaron a una familia del colegio y el niño vio todo y está, imagínate, todo preocupado, entonces están en shock, se ponen muy nerviosos y a veces esa parte nerviosa también puede llevarlos a tener tanto miedo y a estar un poco tristes porque sienten que el mundo los está atacando. En este momento hay muchas situaciones, la separación de los padres, la parte económica de las familias es terrible. Cuando una familia le dice al niño es que no tenemos con qué pagarte el colegio, no te podemos comprar eso porque no hemos comprado ni siquiera los libros del colegio, en fin. La separación de los padres, la parte económica, la pérdida de algún ser querido, incluso la mascota. La mascota te generaba tristeza, la pérdida de la mamá, del papá, de los abuelos. Las pérdidas en general son un factor importante para la depresión. Ahora también yo pensaría que en los adolescentes es muy peligroso el tema de la vida sexual activa tan temprana. Estas niñas que empiezan a tener relaciones sexuales tan tempranas y terminan con su novio, especialmente con las niñas, después se sienten usadas, se sienten maltratadas, se sienten muy tristes y es un peligro muy grande para que puedan entrar en una depresión. Otra es el consumo de sustancias psicoactivas también. Por ejemplo, el alcohol es un depresor del sistema nervioso y un niño que tenga alguna tendencia puede entrar ahí también en peligro. Ahí hablamos de situaciones externas, obviamente yo creo que también nos faltó como es el bullying, el matoneo que viven los niños y jóvenes dentro de las instituciones educativas, donde desafortunadamente hemos visto muchos casos, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, que terminan pues suicidándose. Entonces yo pienso que también es un tema muy importante para tocar. Fíjate que había omitido esa parte tan importante y ahí sí en el bullying, porque hablábamos antes de cámaras que la depresión no es silenciosa,
Pero el bullying tiene una característica importante y es que las personas que hacen, digamos, victimizan a alguien, son muy hábiles para esconder toda la situación y la persona que es la víctima generalmente no habla. Entonces sufren muchísimo en su interior, sufren muchísimo calladitos y no piden fácilmente ayuda. Entonces yo pienso que es un factor importante enseñarle a los hijos a pedir ayuda, porque sí, ese silencio en el bullying sí es fatal y sí produce unos efectos importantes. Yo creo que ahí los padres juegan también un papel muy importante y es fortalecer esa comunicación con los hijos. Vamos a atender una llamada en este momento. Alirio nos llama desde la ciudad de Bucaramanga. Muy buenas tardes, Alirio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, Alirio, ¿cuál es tu aporte o pregunta para el programa en el día de hoy? Sí, tengo una pregunta. Mi esposa regularmente es una mujer muy alegre en la mayoría de sus días, pero de un momento a otro tiene un día que no habla con nadie, está muy ensimismada, no es alegre, nada le gusta. Quisiera saber si eso hace parte de la depresión, si es así, cómo controlarla y si no, a qué se debe ese comportamiento. Bueno, un factor importante también puede ser tiroides. A veces cuando uno tiene algún trastorno de tiroides pierdes como el ánimo, como puede ser un hipotiroidismo. Yo lo que te sugeriría es consultar con un médico general en primer lugar, y si el médico considera que es algo más emocional, sí consultar con un psiquiatra infantil. Fíjate que ahora los psiquiatras, con un psiquiatra, con un psiquiatra para adultos. Para adultos, porque ahora la psiquiatría es una medicina muy agradable y no tiene esa connotación ni que uno esté loco ni que vaya pues a tener nada. Pero un psiquiatra sí te ayudaría mucho después de consultar con el médico general. En las mujeres también, además de la tiroides, el factor hormonal juega también un papel importante. Sí. El factor hormonal, ella debe ser una mujer muy joven, pero seguramente todos estos cambios hormonales cada mes hace que uno también tenga unos cambios emocionales importantes. Bueno, Alirio, ahí está tu respuesta. La idea es entonces consultar a un especialista. Yo quiero retomar algo importante que usted decía. Nosotros creemos que la depresión es silenciosa, pero usted nos aclaraba que no. No. La depresión tiene muchos síntomas de aparición. Por ejemplo, en los niños, lo que tú decías al principio, pueden estar hiperactivos, pueden estar necios, pueden estar groseros. Si uno se imagina como adulto que un niño, si está deprimido, tendría que estar llorando. Claro. No necesariamente. Un niño que tiene problemas de atención o que tiene problemas para comer o para dormir puede estar deprimido. Esos niños que son impulsivos, agresivos, que pegan con facilidad, que tienen una baja autoestima, también pueden tener un componente de depresión. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces les hacemos otros diagnósticos y les hacemos unos tratamientos o los ponemos en terapia ocupacional y todo, sin realmente darnos cuenta qué es lo que tienen. En el adulto se presenta, en la adolescencia, baja autoestima también, aislamiento social, rechazo a salir. Hay también una muy baja tolerancia a la frustración, cualquier cosa que uno les dice no, entonces reaccionan. Entonces fíjate que no es silenciosa, lo que pasa es que no logramos nosotros leer esos síntomas en la persona que la sufre. Muy bien, doctora, creo que también tenemos otra llamada. Ángela nos llama. Buenas tardes. ¿Con qué tenemos Ángela? ¿De dónde nos llamas? Hola, buenas tardes, de Bogotá. Bueno, Ángela, cuéntenos cuál es tu pregunta. Mira, lo que pasa es que yo llevo mes y medio planificando y desde que estoy planificando he sentido unos cambios de temperamento. Pues lloro con facilidad, no puedo ver una persona pidiendo en la calle. Tengo unos días de mucha felicidad y otros días de emociones encontradas. Quiero saber si esto me puede ocasionar una depresión, estoy pasando por una depresión y es a causa de estas pastillas para planificar. Bueno, Ángela, la doctora creo que no alcanzó a escuchar muy bien. Yo le repito la pregunta. Nuestra televidente nos comentaba que ya estaba planificando, que hay unos días que se sentía de pronto un poco eufórica, pero otros días se sentía como con sentimientos encontrados. Yo pienso que creo que ahí juega la parte hormonal, lo que nos mencionábamos anteriormente. Sí, indudablemente todos estos medicamentos que van a intervenir en la parte biológica de la mujer es un factor importante de un impacto. Yo también le sugeriría que hablara con su ginecólogo a ver si de pronto la forma de planificación que está llevando es la que ella necesita, o para saber si es que físicamente o fisiológicamente está teniendo un impacto.
Bueno, Ángela, muchísimas gracias por haberte comunicado. Entonces, la idea es que hables con tu ginecólogo a ver qué puede recomendarte o quizás también le puede cambiar el medicamento para poder planificar. Doctora, hablamos entonces de la depresión en los niños, de estos factores externos. Cuando quizás los padres de familia ya descubrimos que nuestro hijo puede estar sufriendo de este tipo de trastorno, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Bueno, como decía anteriormente, la consulta con un especialista es muy importante. Quitándose uno el velo de pánico, que es que el niño está loco, que uno lo está metiendo la pata, que es que dónde me equivoqué. No, yo pienso que lo primero que tenemos que hacer siempre es consultar, es simplemente ver si realmente nuestro niño tiene un componente emocional importante o simplemente es una situación que está pasando o si tienen también algo fisiológico. Fíjate tú que a veces tienen de pronto una anemia en ese decaimiento o no quieren comer, pueden estar enfermos, pueden tener incluso parásitos, ¿sí? O sea, nosotros tampoco tenemos que cuidarnos muchísimo los colegios y los psicólogos, sobre todo los colegios, de no dar un diagnóstico nosotros ante una situación. Entonces, lo primero es consultar con un especialista. Lo segundo, estar muy alertas a cualquier expresión verbal o, por ejemplo, en los adolescentes, sé que estamos hablando de los niños, pero por ejemplo en los adolescentes regalar las cosas que más les gusta, el aislamiento social, encerrarse en el cuarto, es muy significativo. Los diarios de los niños, lo que comentan, lo que escriben, lo que dicen o lo que dejan de decir. Entonces no dejarlos que se aíslen, jugar con los niños cuando estén jugando, cuando vayan en el carro, tratar de oír las conversaciones. Eso es muy importante, estar muy alertas a cualquier cambio o a cualquier palabra o frase que digan los niños. Doctora, yo considero también que nuestros adolescentes están sufriendo hoy mucho de soledad, ¿no? Es que realmente los padres de familia en los afanes, en el trabajo, creo que la tecnología nos aísla un poco de nuestros familiares y de nuestros seres queridos. Y entonces cuando vemos que algo sucede, nos sorprende porque no tenemos conocimiento de lo que está pasando. La peor situación, un suicidio. Fíjate, por ejemplo, que la tecnología se ha vuelto, es una herramienta muy buena, pero es muy peligrosa, porque, por ejemplo, el cyberbullying, cuando les toman fotografías, videos, las cuelgan a las niñas que se toman fotografías íntimas, que se las mandan a los novios y el novio termina con ellas y lo cuelgan, eso también genera, fíjate que la tecnología acerca o aleja, o puede ser muy peligrosa o muy... Incluso cuando los niños son pequeños, los papás deberían compartir las claves del Facebook, del WhatsApp, del computador. Yo personalmente considero que no deberían tener los niños televisión, ni iPad, ni tablets, ni nada dentro del cuarto. Deberían estar los computadores y todo en sitios visibles dentro de la casa. Y otro factor importante, los niños no deberían usar tecnología desde temprana edad. Yo pienso que cada cosa tiene esa edad. Vamos a tener una llamada a esta hora. Juan, buenas tardes. ¿De dónde nos llamas? Buenas tardes, de Bogotá, señorita. Bueno, Juan, cuéntame, ¿cuál es tu pregunta? Primero que todo, quiero darle una frase a Teleamiga. Felicitaciones al doctor Gala por tan excelentes programas de Teleamiga. Bueno, mira, mi pregunta es la siguiente. ¿La depresión es un tema psiquiátrico? ¿La depresión es un tema psiquiátrico? Es la pregunta de Juan. ¿La depresión es un tema psiquiátrico? Yo diría que sí, es médico, psiquiátrico. ¿Por qué? Porque lo que habíamos hablado inicialmente es que puede tener un componente genético. Al tener un componente genético, el que lo maneja es un médico. El psicólogo, nosotros por nuestra formación, no tenemos la formación, digamos, clínica para poder medicar o para poder hacer un tratamiento, sobre todo con la medicación. Uno sí lo puede tratar, uno sí puede ayudar a hacer el apoyo, pero sí es mejor que lo diagnostique inicialmente un psiquiatra o un equipo interdisciplinario. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Referente a la pregunta de Juan, ¿la depresión siempre se trata con medicamentos o simplemente con terapias? No, no siempre. Fíjate que tú también decías al principio, hay unas depresiones que son un poco, digamos, una depresión leve, una depresión moderada o una depresión profunda. Si es un componente genético, indudablemente necesitas la parte química. Si es una depresión leve, puedes estar haciendo psicoterapia. Hay muchos enfoques, uno de ellos es el cognitivo-conductual, también el psicoanálisis, también está
diferentes enfoques psicológicos, pero yo sí considero que cuando una depresión es grave y está ya impactando tu familia, tu trabajo y tu estado anímico y físico, sí es mejor poner la medicación, utilizar la medicación. Y se debe utilizar mínimo por 6 meses, o sea, no, es muy peligroso jugar con la medicación. Si te la tomas, tienes que estar juicioso tomándote, porque en las primeras semanas, cuando empiezas a tomar la medicación, puede haber riesgo de suicidio. Cuando van también ese tipo de depresiones profundas que son fuertes, también vienen acompañadas de la bipolaridad, doctora. Sí. Entonces sería una etapa en la que entran en esa profunda tristeza, pero viene otra etapa también que es como la de la euforia. ¿Podemos explicar estas 2 etapas de la depresión? Claro. Es posible que al principio estés muy deprimido, que es o muy apático, muy decaído. Todo, muy decaído, muy desmotivado. O hay personas, por ejemplo, como que están tan eufóricas y que hacen tantas cosas que uno dice, pero ¿cómo es posible que esta persona esté deprimida? O sea, una persona agresiva, por ejemplo, puede estar deprimida. Que conteste reactivamente, que conteste bruscamente, pues entonces fíjate que lo que yo te decía no es silenciosa, tienes que aprender a reconocer esos síntomas y a pedir ayuda en el momento, pero sí son unos estados de ánimo muy extraños, o sea, pasas de un estado a otro con mucha facilidad. Usted nos hablaba de que la depresión también era un problema mental. Yo pienso que cuando una persona sufre este trastorno, este padecimiento, yo creo que todo el núcleo familiar también lo sufre. Entonces, los familiares también tendrían que tener ese tipo de espacios de terapias para saber manejar una persona depresiva. Ese es el ideal, porque fíjate que la persona que está depresiva sufre mucho. Quisiera sentir la música, como me decías tú hace un ratico, sentir la música y no la siente. Quisiera no tener ese sentimiento de anestesia tan horrible, ese desasosiego, esa apatía, que al lado tu esposo está y no sabe qué hacerte, no sabe si besarte, si abrazarte, si reírse, si no reírse. 2 hijos, los hijos sufren mucho viendo a una mamá que no se quiere levantar, que no se quiere bañar, o un papá que está apático, que no quiere jugar con él. El ideal sí sería que todo el tratamiento tuviera en cuenta toda la familia para hacer un apoyo como una intervención sistémica. Yo pienso que también por parte del Estado, del gobierno, hay un tipo de abandono en ese tipo de situaciones mentales, porque las entidades promotoras de salud pienso que no brindan ese apoyo ni tanto a la persona enferma ni a los familiares. Y fíjate que es muy costoso. Poder acceder a un psiquiatra particular o poder acceder a un servicio de salud con ese acompañamiento es muy difícil. Entonces la gente que no tiene tantos recursos económicos está muy abandonada también por el Estado y por toda la parte de salud. Es una lástima porque sí realmente lo necesita. Fíjate que también hablábamos lo de esta señora, qué pesar, que se suicida con su hijo. En la ciudad de Ibagué. Exacto. Fíjate cómo dice, deudas, desamparo, no contaba con apoyo de nadie, familiar. Los vecinos finalmente después la critican, la condenan todos. Nadie sabe lo que cada uno está viviendo en su diario vivir. ¿Podemos decir que de pronto ella estaba sufriendo algún tipo de depresión, algún tipo de trastorno mental para llegar a este tipo de situaciones? Yo creo que sí, yo creo que estaba muy deprimida, porque fíjate que cuando uno está tan deprimido en esa depresión profunda, tú te anestesias de tal manera que tú ya no sientes nada, a ti no te hace devolver nada, tú no sientes rencor, no sientes miedo, no sientes tristeza, no sientes nada, estás absolutamente dormido. Hay otro factor que viene acompañado de esta enfermedad y es el pánico. No sé si de pronto podemos aclararle este tema, ¿por qué suceden ese tipo de situaciones en la persona deprimida? Puedes tener un trastorno de ansiedad por pánico, digamos que cuando tú estás deprimido tenemos otros síntomas que acompañan la depresión. Exacto. Un trastorno de ansiedad por pánico es cuando la angustia es que tú sabes, yo estoy angustiada porque tengo odontología a las 3 de la tarde y sé que me va a doler. Esa es la angustia, sé exactamente qué me está pasando. La ansiedad es un desasosiego que tú no sabes qué es lo que te pasa. Tú te levantas y dices, siento una cosa muy horrible, yo no sé qué es lo que pasa, yo no sé, tengo miedo, no sé si tengo sed, no sé si tengo hambre, no sé. Esa es la ansiedad. Y a veces te aborda tanto la ansiedad que entras en un estado de pánico que puede paralizarte. O digamos, un momento que ya no sabes, llegas a un momento en que te paralizas y no sabes, estás cruzando un puente peatonal y te da un ataque de pánico y te tienen que ayudar. Entonces es como los estados ya extremos de la esos depresión. Síntomas. Vamos a hacer una pequeña pausa invitando a todos nuestros televidentes de que no se muevan de sus pantallas porque ya volvemos con más de Salud para Todos.
Regresamos con ustedes hablando de ese tema tan importante que es la depresión, un trastorno que no solamente se presenta en los adultos, sino también en los niños por distintas situaciones, como ya le hemos mencionado, la soledad, el bullying, factores externos, separación de los padres, y pienso que tiene que ser un trabajo conjunto, un trabajo de comunicación. Doctora, yo siento que ahí no solamente trabaja la familia, también trabajan las instituciones educativas. ¿Cómo podemos entonces trabajar de la mano y que los padres de familia no se pongan a la defensiva? Mira, cuando una familia tiene algún episodio de enfermedad de la mamá, del papá, del abuelo e informa al colegio, es importantísimo porque nosotros ya sabemos, nos podemos tener unas conductas anticipatorias con los niños y podemos ayudarles de algún... Hay muchas maneras, por ejemplo, metáforas, cuentos, charlas. Entonces, cuando el papá te abre esa ventana de comunicación, el colegio ya teniendo la información puede participar. En este momento el gobierno ha sacado una ruta de atención integral que es básicamente te da diferentes temas, depresión, te da bullying, te da el tema del alcoholismo, la parte de la sexualidad. Y nosotros también como colegio, al saber cuál es la situación del niño, podemos saber dónde, con quién conversar, a quién remitir o algo. Lo segundo, o bueno, otro de los posibles dinámicas es que cuando el colegio llama a una familia y les dice que están observando ciertas conductas, situaciones que están desadaptativas, los papás deberían ponerse un poco la mano en el corazón y entender que nosotros tenemos muy buena intención y que no es que lo hayamos cogido entre ojos como pueden pensar algunos papás, sino que estamos observando algunas situaciones que nos llaman la atención y que tenemos que poner en alerta a la familia. Entonces, cuando tú haces una recomendación, pues no te pongas a la defensiva porque hay algo detrás. Bueno, hablamos de los niños, pero en los adolescentes también hay otro tema. Bueno, usted decía que la sexualidad, pero por ejemplo cuando se sienten que no se quieren a sí mismos, falta de autoestima porque no se aceptan, por ejemplo, hoy sufren mucho de la obesidad porque se está presentando mucho en los adolescentes. Se generan también otro tipo de trastornos que van acompañados de la depresión, la anorexia, la bulimia. Entonces yo pienso que también es importante explicar este tema. Bueno, tenemos anorexia, bulimia y vigorexia, que son todos estos musculosos que empiezan a hacer otra cosa. Hay una conducta muy peligrosa en este momento que está muy de moda, que es cortarse. Entonces se cortan y se cortan y se cortan. Entonces lo que hacen estos adolescentes es, se toman fotografías, las ponen en redes sociales, fíjate que de alguna manera ellos nos están pidiendo ayuda. No están llamando a la abuelita, mira abuelita, es que yo estoy haciendo esto, no, pero ellos sí muestran esas fotos a sus compañeros. ¿Qué deben hacer sus compañeros? Inmediatamente informar. Deben informar a los padres, deben informar al colegio. Por ejemplo, la bulimia, esas niñas que tienen estos atracones tan fuertes que comen tanto y luego vomitan, entonces de alguna manera nos están diciendo yo necesito ayuda. La anorexia no están comiendo, en los colegios no ve, los platos de las niñas son un pedacito de pollo y no más. Entonces fíjate que los papás sí podemos de alguna manera estar muy atentos a todos estos síntomas que se presentan. ¿Y todo esto va acompañado de la depresión? En algunos casos sí puede ir acompañado de la depresión. Lo que pasa es que lo que yo te decía al principio, la depresión como tiene tantos síntomas y tantos rasgos, a veces, por ejemplo, un niño que está deprimido es diagnosticado con un déficit de atención e hiperactividad porque se mueve mucho, porque no pone atención, porque está muy inquieto. Resulta lo que pasa, le dan una medicación y resulta que era que estaba deprimido. Entonces, a veces ese diagnóstico no es fácil de hacer porque tiene muchos componentes que hacen que se confundan. Tocamos también el tema del pánico. Puede venir entonces, hablábamos de que la depresión puede generar pánico, pero si una persona está sintiendo el pánico y no ha sentido la depresión, ¿puede ser algún síntoma de esa enfermedad? No necesariamente, puede tener un trastorno de ansiedad por pánico, sin nada que ver con la depresión. No tiene nada que ver con la depresión. ¿Y qué factores pueden generar este tipo de síntomas, no? A veces, por ejemplo, el estrés, cuando tú te estás presionando mucho a alguien, cuando se siente lo que te decía, por ejemplo, la parte económica, está tan sobrecargada la persona que no sabe cómo explotar, no sabe cómo hablar, no sabe cómo resolverlo, puede tener unos estados de ansiedad que no saben si les van a venir a cortar la luz ahorita, si es que les van a sacar el niño del colegio, si es que van a poder pagar la cuota de la casa. Entonces esto le genera un pánico y una ansiedad tan fuerte que puede generar
en diferentes comportamientos o conductas. Ya mencionábamos también que la depresión también puede enfermar a todo el entorno familiar, por eso es que también los familiares tienen que tener un acompañamiento psicológico para poder también tratar, saber tratar a esa persona que sufre el trastorno de la depresión. ¿Qué palabras o qué cosas no se pueden decir a esa persona que siente depresión para poder también ayudarla? Yo pienso que una parte importante es no hacerla culpable, o sea, no asignarle toda la responsabilidad. Si ves, como tú no quieres salir de la casa, entonces nosotros estamos sosteados aquí, nos tenemos que separar, acabaste con la familia, definitivamente estás loca, estás ya pues en unos estados de jartera, ya no te aguanto, eso es terrible. Hay frases que también, ay, pero ¿qué te pasa? Sí. Tú puedes, Sí, sí. haz esto, haz lo otro, y yo pienso que es algo que no puede hacer la persona, como usted lo mencionaba, no siente la música, no siente nada. Cuando una persona ya llega al suicidio es entonces que no siente absolutamente nada. No siente ninguna, ni pesar, ni rencor, ni miedo, ni tristeza, nada. Ya estás como cuando te van a operar y te anestesian y estás absolutamente dormida. Entonces, precisamente, esas palabras no le van a ayudar. O sea, es que eres lo peor, es que tú puedes, es que no seas así, no seas desagradecida, mira todo lo que tienes. No, hay que primero saber exactamente qué es lo que realmente está motivando y está sintiendo esa persona o qué es lo que necesita. Ella no necesita recriminación, sino que necesita acompañamiento y comprensión. Pero no, esa comprensión no es como qué pesar contigo. Sí, tampoco. como pobrecito, Sí, ¿no? pobrecita, no. Más bien dime cómo te podemos ayudar, dime cómo te acompaño, dime qué necesitas, qué quisieras hacer, quieres que conversemos, el acompañamiento, porque no buscamos ayuda, busca ayuda. Eso ayudaría mucho más que la crítica y condenarla. Una persona que sufre esta enfermedad y que ya tiene un acompañamiento de un especialista, puede ser un psicólogo o un psiquiatra, como usted lo mencionaba, que pueden trabajar los dos juntos, ¿puede llevar una vida normal? Sí, puede llevar una vida normal, indudable. Sí. Mira, si le mandan la medicación, tómesela con cuidado. No se ponga a jugar con la medicación por lo que yo te explicaba. Hay unos momentos, unos ciclos donde la medicación se interrumpe, toda la parte neurofisiológica, las sustancias bajan y puede tener una recaída importante, que es cuando puede entrar en el suicidio. La medicación requiere un tiempo determinado y el ideal sería que fuera la medicación más un acompañamiento del especialista. Ese sería el ideal. Hay algo que también viene acompañado de una persona con depresión, porque comparto que con todos nuestros televidentes, yo tuve una persona cercana que sufría de depresión, tuve la oportunidad como de ver ese tipo de comportamientos, y pienso que también viene acompañado como de la terquedad. Hay personas que son demasiado tercas y no quieren hacer caso sino su voluntad. ¿Por qué se genera esto? Bueno, qué pena con los que nos estén oyendo y que puedan parecerse algo así a la terquedad. A veces es la soberbia, yo no estoy enfermo, yo cómo voy a reconocer que necesito ayuda, yo puedo solo, yo puedo sola, esto se me va a pasar. Yo creo que la humildad sirve. Cuando tú realmente sientes que necesitas ayuda, deberías con humildad pedirla. Yo pienso que también, doctora, no jugar también con esa parte de la medicación. Las personas que sufren el trastorno de depresión, hay cosas que no deben hacer, por ejemplo, combinar las pastillas con alcohol, combinar las pastillas con otro tipo de sustancias que también pueden alterar esa parte nerviosa de la persona. Fíjate que a veces no somos responsables en ese tema, los psiquiatras y los médicos. Ahora hay unas medicaciones que son un poco más suaves, que tienen menos impacto, pero si, digamos, estás tomando un antidepresivo con una sustancia psicoactiva, pues es muy peligroso, y además esas combinaciones ahorita pueden generar unos desenlaces fatales. Pero no hacemos caso porque nos creemos omnipotentes, omnipresentes y inmortales, entonces, sobre todo los adolescentes, bueno, también algunos adultos se exponen a eso. Hay personas que saben que puede ser una combinación peligrosa y lo hacen un poco como desafiando la vida. Desde la psicología, las terapias es una de las opciones para tratar la depresión. ¿Y cuáles serían esas otras alternativas que usted puede tratar como especialista? El deporte, la música, algún hobby que le guste. Víctor Emil Frank decía, cuando él estaba en los campos de concentración, siempre le preguntaba a la gente, dígame, ¿usted por qué quisiera vivir? Usted aquí en este campo de concentración, ¿qué lo hace? ¿Qué lo ata a la vida? Entonces es buscar eso, digamos, si es un papá
¿qué quisieras tú que tu hijo recordara de ti? Es como un vínculo emocional, es buscarle qué es lo que lo está motivando o lo que lo mantiene realmente con deseos de vivir. Eso sería muy interesante, que los hijos, o su novia, o su papá, o su mamá, su trabajo. ¿Cómo es ese acompañamiento? Yo quizás voy a esa terapia de psicología, estoy presentando estos síntomas de depresión. ¿Cómo sería ese acompañamiento suyo como especialista si yo llego a su consultorio? Bueno, yo lo que haría inicialmente es conocer un poco la parte de la historia, descartaría, yo soy promédico, o sea, yo lo primero que hago es, por favor, vayan primero al médico, vaya que su médico de cabecera le haga todos los exámenes, le descarte tiroides, le descarte cualquier parte fisiológica. Después entonces lo pondría a buscar qué lo motiva en la vida, qué lo llena, qué lo ata. Posteriormente le pondría pequeñas tareas. Se ha comprobado que cuando un paciente cumple con las tareas, la recuperación es mayor, porque el compromiso es mayor. Si su paciente no hace las tareas y no le cumple y le toca rogarle, por favor, venga a la terapia, pues olvídate que no le va a ayudar en nada. Y si es un acompañamiento con un psiquiatra, ¿cómo sería esa unión entre los dos especialistas? Exacto. El psiquiatra entonces haría toda la parte química, él hace la medicación, hace digamos como unos seguimientos, y luego el psicólogo hace todo el acompañamiento emocional, toda la parte que te decía de las tareas, toda la parte del vínculo, que es lo que te hace encontrar lecturas. Por ejemplo, hay una cosa que se llama la biblioterapia, la parte, por ejemplo, también depende de lo que le guste, el vínculo. Pero entonces uno conversa con el psiquiatra y el doctor le dice, mire, Isabel Cristina, la familia necesita que le trabajen aquí, o el niño en el colegio necesita que ustedes lo estimulen, que le ayuden con la autoestima, o si es un adulto, necesitamos que se le estimule en el trabajo, que encuentre un hobby, todo depende. El psiquiatra, en mi concepto, es el que va a enmarcar el camino. ¿La depresión se puede presentar en cualquier etapa de nuestra vida? Sí, señora. Incluso fíjate que los bebés, por algunas circunstancias de pérdida del apego, por una circunstancia de apego, puede tener un síntoma depresivo que es mucho más difícil pues, de descubrir. Cuando la mamá se muere, muy pronto, los cuidadores, mientras logran poderlo adaptar o ayudarle, sí, en cualquier etapa de la vida, incluso en la etapa de los adultos mayores también. Porque fíjate frecuente. Que ahí hay mucho parte genética también, mucho ya del desgaste fisiológico, de la parte bioquímica también. Hay una depresión muy fuerte, muy peligrosa, que es la depresión postparto. Es tremenda, o sea, ahí ha habido episodios de mujeres que se han quitado la vida por eso. Bueno, entonces, ¿por qué da la depresión postparto, doctor? Es hormonal, netamente hormonal. Cuando tú ya tienes, pues es una cosa orgánica hormonal. ¿La depresión es curable, doctora? Yo pensaría que es manejable. Yo creo que una persona que ha tenido depresión es muy probable que caiga. Yo no creo que una depresión, pensaría yo, no sé si un médico psiquiatra me vaya a regañar, pero en mi concepto yo creo que la depresión, no, yo creo que se maneja. Se maneja, pero no es curable. Nos llama Liliana a esta hora. Liliana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, le habla de Liliana de Villavicencio. Bueno, Liliana, un saludo especial para ti y para toda la gente de Villavicencio. ¿Cuál es tu pregunta? Muchas gracias. La pregunta mía es, yo tengo 46 años. En el momento, pues, mi menstruación es normal, ¿sí? Pero entonces hay días en que hay meses que a mí, por lo menos, yo estoy bien un mes, ya el otro mes, al otro día estoy irritable, que no me aguanto mi misma familia. Entonces, ¿a qué se debe eso? ¿Será la menopausia o qué? ¿A qué se debe? ¿Cuántos años tienes tú, Liliana? 46. 46 años. Le entendí que tiene como cambios de ánimo. Sí. Un día puede estar bien, pero otros días está que no se halla, que no se aguanta. Entonces dice que sí puede estar asociado a la menopausia. Sí, es una otra causa importante femenina, además de la parte hormonal de la depresión postparto, es la menopausia. Uno en esta época tiene unos cambios hormonales importantes y todo es fisiológico y es absolutamente natural
que tengas esos cambios emocionales por la menopausia que de pronto pues te estás acercando. Bueno, Liliana, ahí está tu respuesta. Lo importante entonces es acudir a un especialista. Ve al ginecólogo, de pronto te pueden dar algunas pastillitas que te van a permitir como la regulación de tu organismo. Y yo no diría tanto al psiquiatra, yo creo que si le hacen toda una formulación de toda la parte fisiológica, yo creo que estarías mucho mejor. Pero sí consulta con tu ginecólogo. Las mujeres entonces tendríamos que hacernos exámenes antes de decir que tenemos una depresión congénita, un trastorno que viene de algo. Pienso que hay otros factores que también influyen a nosotros a desarrollar ese tipo de enfermedades. Por eso siempre es importante acudir al especialista, al ginecólogo, porque hay muchos factores que pueden desatar esa depresión, principalmente el hormonal. Hacemos una pausa y ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Salud para Todos. Hemos tratado durante este espacio un tema muy interesante e importante para todos nuestros televidentes y es la depresión. Hemos llegado también a la conclusión de que la depresión se puede presentar en cualquier etapa de la vida y pienso que en los padres de familia, para que estén pendientes de los niños y adolescentes, es muy importante fortalecer los vínculos de comunicación para saber entonces qué hacer y tomar las medidas necesarias para no perder y que esta enfermedad no desencadene en un suicidio, doctora. Bueno, yo sí creo que es muy importante detenerlo a tiempo, estar alertas, escuchar a los niños, sentir a las personas, escucharles realmente cuando hacen algún comentario, lo que te decía a los adolescentes, cuando regalan sus cosas preferidas, cuando empiezan a mandar mensajes en el Face, de alguna manera ellos sí piden ayuda, algunos, otros son más silenciosos, pero sí hay que estar muy alertas. Tenemos una pregunta por WhatsApp, creo que la hablábamos detrás de cámaras, y la voy a hacer para que los televidentes la sepan. Jaime nos preguntaba si las fobias pueden desencadenar en una depresión. Bueno, yo hasta ahora no conozco ningún caso de que una fobia, porque es que una fobia es como una especie de temor o una especie de rechazo a algo. A no ser que la fobia sea fobia al marido o a la esposa y entonces diga, ay, qué pereza, se me va a acercar este señor, pero bueno, esto es más un chiste que otra cosa. Yo no conozco ningún caso de fobias convertidas en depresión, pero no sé si exista. Bueno, doctora, ¿de qué depende el éxito de un tratamiento de una persona diagnosticada con depresión? Bueno, depende de muchas cosas. Lo que te decía anteriormente, primero que la persona realmente se comprometa en su tratamiento, cumpla con las tareas, cumpla con las asignaciones, cumpla con las citas, que asista con un profesional que sea experto en el tema, que confíe en él, porque realmente si tú confías en el profesional que te está ayudando, es básicamente que te puedas, si te dan una medicación, tomarse la medicación con regularidad y querer buscar la ayuda, querer aceptar la ayuda y querer continuar con la ayuda. El apoyo de la familia también es fundamental e importante para que esta persona pueda salir de esta enfermedad. La pareja, por ejemplo, es fundamental. Cuando tú tienes una pareja que te apoya, cuando tienes unos padres que te apoyan, cuando tienes unos hijos que te entienden y que tú tratas de luchar por ellos y de levantarte por ellos y todo, la familia es fundamental. La red de amigos también. La red laboral también, la red escolar también. Esta red social, esta red de apoyo, llámese como se llame, es fundamental. ¿Qué serían esas recomendaciones que le podemos hacer a las personas? Quizás hay televidentes que nos están viendo en este momento y están pasando por esta enfermedad. ¿Qué le podría decir a ellos? Yo le podría decir varias cosas. Primero, no se preocupe ni se sienta malo, ni extraño, ni el más desadaptado de todos. La depresión es muy común, más común cada día. Se presenta muchísimo en las mujeres, pero también se está presentando en este momento en los hombres. No tiene edad, como lo que lo decíamos, puede ser niños, adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores y personas de la tercera edad. Entonces simplemente no se sienta extraño, busque ayuda, póngase la mano en el corazón y piense que puede ser algo pasajero. No se desanime si yo le digo que puede recaer, pero como cualquier persona, como cualquier enfermedad que te da una gripa y puede recaer en 5 años, en 10 años o nunca recaer.
Entonces no les dé ni pena, o sea, cuando ustedes, y además aprendan a diferenciar cuando es una tristeza profunda o cuando es una depresión. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entonces entre esas dos? Una tristeza profunda, entonces Una tristeza profunda puede ser, por ejemplo, que yo perdí a mi esposo, estoy muy triste, pero digamos que poco a poco lo voy superando. Una depresión ya es cuando ya tengo unos síntomas como los que hemos hablado, de desasosiego, en los adultos de desasosiego, de desánimo, de apatía, de baja autoestima, de aislamiento social por más de 2 semanas. Lleva 6 meses así, pues ya creo que incluso 6 meses es demasiado. De todo lo que hemos hablado, vamos a sacar unos puntos importantes para hacer unas conclusiones para que todos nuestros televidentes puedan anotar todo eso en casa. Bueno, puntos importantes. Vamos a empezar por los niños. Si su niño ha tenido una pérdida importante, no sus valores, su emoción. No sus valores, no le digas no pasa nada o compramos otro perro, no te preocupes, el gato ya se murió, ya se fue, no te pongas triste. No, hay que validar su tristeza, lo que no hay que validar es que viva triste toda la vida. Ya en los adolescentes, abrir el espacio de conversación y de diálogo, aunque es difícil para ellos, pero de alguna manera tratar como en los momentos de la comida, en el momento cuando vas en el carro conversando con el adolescente, respetando si perdió con la novia, en lo posible, ojalá pudieran esperar un poco en el tema de las relaciones sexuales tan tempranas. Es que no solamente evitar el embarazo, es también evitar todo lo que trae detrás esta relación y después el rompimiento. Así es. En tu pareja, sobre todo las personas que acaban de tener bebé, caballeros, tengan mucha paciencia, la maternidad no es fácil, la lactancia es dura, todo el cambio hormonal de la mujer después del parto es tremendamente impactante. Si llora, no le diga que es una floja, no le diga que, pues, que no vale la pena, que mire que el bebé que tiene, que tan bonito, que no sea desagradecida. Si están en un problema de pareja y han decidido separarse, anticípenle a los niños, explíquenles muchos detalles que ustedes se van a separar, pero que el papá seguirá siendo su papá y su mamá seguirá siendo su papá, su mamá pase lo que pase. Así es. Cúmplanle a los niños cuando el papá les dice que va a recogerlos el fin de semana, por favor cúmplales, el día que no lo pueda hacer, llámenlos, adviértales, no los pongan en condición de problema o en condición de que ellos fueron los culpables, porque muchas veces los niños se sienten culpables. Esto es a nivel de la pareja. Si su esposo o su esposa pierde el trabajo, trate de no denigrar de él y eres un perdedor, eso lo único que hace es darle más duro. Ya en la edad de los padres nuestros, por la parte, digamos, de la menopausia, lo que hablábamos con la anterior televidente, entender que hay cambios hormonales importantes, la andropausia de los señores también, ellos tienen unos cambios hormonales también, se ponen un poco más quisquillositos, más melindrosos, entonces simplemente yo creo que armarnos de valor y de paciencia y tratar siempre de encontrar lo positivo en el otro. Yo pienso que también hay un valor fundamental y es el amor. El amor lo puede todo. Cuando una persona quizás está sufriendo ese tipo de trastornos, de depresión, si tratamos a ese ser querido con amor, yo pienso que el tratamiento va a ser eficaz y esa persona va a salir de esa enfermedad, doctora. Fíjate una cosa importante, escuchar con atención, escuchar con empatía, no estar pegados del celular mientras el hijo, el adolescente, el esposo nos está contando algo. La tecnología nos ha acercado mucho, pero nos ha hecho mucho daño. Por favor, en momentos de conversación, mirar a los ojos al hijo, al esposo, escuchar realmente, ponerse a la altura de los hijos es importante. Bueno, doctora Isabel Cristina Betín, psicóloga educativa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ustedes también muchísimas gracias. Ya saben, la comunicación y el amor es lo más importante para sacar adelante ese ser querido quizás que está sufriendo ese trastorno de depresión. Ustedes también gracias, nos encontramos mañana. Un abrazo. Muchas gracias.